Hola a Hello, todos, everybody. vamos a empezar We en will un be par de starting in a few minutos. minutes. Mientras tanto, si se In the quieren presentar meantime, en if el you'd like to chat, por introduce favor. yourself in the chat, Muchas gracias. that would be great. Thank you. Ahora mismo Somehow no I'm logro not ver el seeing the chat yo chat misma, at all pero denme un segundo. myself, just so that my colleagues can see that. Bienvenidos a su reunión de la ICM. Las instrucciones se van a dar en español en un par de minutos. Esperen, por favor, para recibir las instrucciones de cómo acceder a la interpretación en español. Gracias. The interpretation button will then transform this meeting into the selected language. To change the language you would like to hear again, follow the previous procedure by clicking on that same button. By default, you will hear the selected language at 80% volume and the original audio at 20% volume. If you would like to mute or unmute the original audio, click on the corresponding option within the language button. Enjoy your meeting. Bienvenue à votre réunion avec l'ICM. Comme la réunion propose une interprétation simultanée en français, le bouton Interprétation devrait apparaître en bas de votre écran à côté du bouton Partager l'écran. En cliquant sur le bouton Interprétation, vous pouvez choisir la langue que vous souhaitez entendre. Le bouton Interprétation se transforme alors en la langue sélectionnée. Pour changer à nouveau la langue que vous souhaitez entendre, suivez la procédure précédente en cliquant sur le même bouton. Par défaut, vous entendrez la langue sélectionnée à 80% de volume et l'audio original à 20% de volume. Si vous souhaitez couper ou supprimer l'audio original, cliquez sur l'option correspondante dans le bouton de la langue. Bonne réunion. Bienvenido a su reunión de la ICM. Como la reunión ofrece interpretación simultánea en español, el botón Interpretación debería aparecer en la parte inferior de su pantalla, junto al botón Compartir pantalla. Haciendo clic en el botón Interpretación, puede elegir el idioma que desea escuchar. El botón Interpretación cambia entonces al idioma seleccionado. Para volver a cambiar el idioma que desea escuchar, siga el procedimiento anterior pulsando el mismo botón. Por defecto, oirás el idioma seleccionado a un 80% de volumen y el audio original a un 20%. Si quieres silenciar o desilenciar el audio original, haz clic en la opción correspondiente del botón de idioma. Disfruta de su reunión. Sorry. Okay, that's great. Would you move to the next slide? Thank you. Okay. Hola a todos y Hello, todas. everyone. Bienvenidos al webinar del Welcome día to de hoy. to Es the el último webinar webinar today, the de una last of a serie de series webinars que estamos webinars that we're llevando a running cabo. from ICM this year. Yo soy Sally And Pearman, yo soy directora I'm Sally ejecutiva de la Pearman, the ICM. Chief Executive of ICM, and Estoy I'm muy very happy contenta de to presentarles al panel introduce you de to the oradores el panel día of de hoy. speakers that you have today. Voy a And pedir I'm que just going to cada ask each of them to panelista very se briefly presente el día de introduce hoy themselves and para que really entiendan what you can más see on the quiénes screen, who son y they de are, dónde son. and where they're from. Voy a empezar con So Jane. let me start with Jane. Jane, ¿podrías decir hola? If you wouldn't mind just saying hello, Jane. Hi, Hola, I'm yo soy Laila Jane Tariq, Wines, yo soy profesora from de Postgraduate partería en Interpretation la Program Universidad at the de University of British Columbia Columbia. Británica. Thank you. Laila, Nyla? hola a todos, yo soy Naila, Hello yo everyone, I'm soy Naila. de la I'm from the FP UNFPA Pakistan de office. Pakistán. Fantastic, thank you. Hola, yo soy Mariam? Mariam Sarfraz, Hi, hello. trabajo en el This is Ministerio de Mariam Salud de Sarfaraz and Pakistán. I work at the Gracias. Ministry of Health in Pakistan. Stephanie, Thank you. And Steph? hola, yo soy Stephanie Hello Marriott, yo soy everyone, I'm asesora Steph de Marriott, partería and de I la work on ICM. licenses and Gracias y es un compliance placer here in estar The aquí. Hague. Lovely to see you all. Thank you. Next slide, please, Bruno.
Así como en los demás webinars que ya llevamos a cabo, este webinar también es parte de AMY, que es la Alianza para Mejorar la Educación de las Matronas. Esta es una colaboración que empezó hace un par de años, el 2021. Se estableció con partes interesadas que están viendo en las diapositivas aquí: UNFPA, la ICM, LARDAO, la Organización Mundial de la Salud, JPEGO y la LSTM. Estos son nuestros colaboradores principales de AMY, pero tenemos unos 3,000 otros colaboradores también que están involucrados en esta iniciativa. El objetivo de AMY es colaborar para compartir información sobre la educación de partería y crear esfuerzos coordinados, prevenir duplicaciones de trabajo, etcétera. Este es el último webinar y esperamos que les guste. Yo sé que a los demás les han gustado los demás webinars también. Hoy vamos a trabajar el reconocimiento de aprendizaje previo, o RPL por sus siglas en inglés. Vamos a ver también un estudio de caso, en realidad varios estudios de caso. Uno que habla sobre RPL como formación de parteras previo al servicio, y luego otro estudio de caso que habla sobre la RPL en un programa de transición internacional posterior al registro. Luego les queremos preguntar si conocen expertos de RPL y cómo se pueden involucrar para ayudarnos con trabajos futuros en cuanto al reconocimiento del aprendizaje previo, o RPL. Tendremos tiempo también para preguntas y respuestas. Pueden utilizar el botón de Q&A o de preguntas y respuestas para poner sus preguntas ahí. También pueden poner sus preguntas en el chat. Tendremos tiempo para las preguntas al final. Ahora le paso la palabra a Steph. Thank you, Sally. So, Uno de los motivos de estar aquí hoy es para hablar del porqué del reconocimiento del aprendizaje previo. Tenemos algunos hechos en la página, en la diapositiva. Sabemos que las parteras pueden brindar el 90% de la atención de salud sexual y reproductiva y evitar más del 60% de las muertes maternas y perinatales. También sabemos que las parteras representan apenas el 10% de la fuerza laboral mundial. Y sigue habiendo un déficit global de al menos 900,000 parteras en todo el mundo. Entonces, lo que queremos hacer hoy es aumentar el número de parteras en ejercicio para bajar este déficit. Esto es crucial para acelerar la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Next slide, please, Bruna. Como este seminario web se basa en seminarios web de AMY anteriores de este año, como punto de partida es bueno ubicar el reconocimiento del aprendizaje previo dentro del elemento educativo del marco profesional de la ICM. Los estándares globales de la ICM para la educación en partería brindan un marco para los programas de educación en partería previa al servicio en 6 áreas, como lo ven en la diapositiva. Gobernanza del programa, facultad o profesores, estudiantes, el programa y el currículo, recursos y mejora de la calidad.
La categoría 3 de los estándares se centra en el um, reclutamiento, la supervisión y la política de los estudiantes. Y el estándar 3,1 se centra en las políticas de admisión. Dentro de esto se recomiendan mecanismos para tener en cuenta el aprendizaje previo. Entonces ahora vamos a aprender un poco más sobre el reconocimiento de aprendizaje previo. Antes de definir el reconocimiento del aprendizaje previo, vamos a comenzar con algunas otras definiciones. Es importante identificar qué se entiende por el concepto de aprendizaje. Hay 3 definiciones en la pantalla. En primer lugar, el aprendizaje formal, que es estructurado e intencional, logrado a través de programas o cursos institucionales acreditados y o reconocidos por una autoridad reguladora u organización profesional para la certificación. Los ejemplos incluyen certificados, diplomas o títulos. El aprendizaje no formal también es intencional, pero es obtenido a través de la participación en capacitaciones y talleres organizados en el lugar de trabajo, pero no generan un crédito formal de estudios. Los ejemplos incluyen un curso corto en el lugar de trabajo o una capacitación anual. Y luego tenemos el aprendizaje informal, que es el aprendizaje incidental que se obtiene a partir de la experiencia de vida, las tareas en el lugar de trabajo, las actividades de voluntariado o el aprendizaje y el estudio autodirigidos. Puede tratarse de un solo aspecto, por ejemplo, el voluntariado en un hospital de maternidad para adquirir conocimientos. También quisiera añadir un par de definiciones más antes de pasar a cómo definimos el reconocimiento del aprendizaje previo, ya que es importante entender la diferencia entre una matrona y una partera auxiliar cuando se habla de la formación en partería. La ICM define una matrona o una partera como una persona que ha completado con éxito un programa de formación en partería basado en las competencias esenciales de la ICM para la práctica de la partería y el marco de las normas globales de la ICM para la formación en partería. Reconocido en el país donde se encuentra, que haya adquirido las calificaciones necesarias para estar registrado y o legalmente autorizado para ejercer la partería y utilizar el título de matrona o partera. Este concepto de la competencia se analizó en el seminario web anterior de esta serie. Las parteras o matronas también forman parte de la categoría de personal sanitario calificado que presta atención durante el parto. El título de auxiliar de partería o asociado en partería, o también asistente de partería, es el que utiliza la Organización Internacional del Trabajo en su clasificación internacional uniforme de ocupaciones para describir a alguien que proporciona atención médica básica y asesoramiento antes y asesoramiento también antes, durante y después del embarazo y el parto. Implementa planes de atención y tratamiento y derivación establecidos generalmente por profesionales médicos de partería y otros profesionales de la salud. Hay muchos ejemplos a nivel mundial de puestos que cumplen con esta definición, incluidos los de asistente de maternidad y partera tradicional. La gama de puestos que abarca el término existente de partería es amplia y agrupa personas con diferentes antecedentes de aprendizaje y experiencia. Entonces, ¿qué es el reconocimiento del aprendizaje previo o RPL? La definición de la ICM para el reconocimiento de aprendizaje previo se puede encontrar en los estándares globales. Es decir, son procedimientos o procesos mediante los cuales se evalúa a los estudiantes y se puede otorgar reconocimiento por el aprendizaje y la experiencia previos relevantes para la inscripción actual en un programa de partería. Es común utilizar un término para reconocer también el proceso de transferencia de instituciones o países a mitad de un programa, pero esto es solo una parte de la RPL. La RPL es mucho más amplia. Aunque la experiencia previa es parte
parte del proceso de RPL, es importante señalar que lo que se evalúa es el aprendizaje adquirido a través de la experiencia y no la experiencia en sí. Next slide, please. Si no estás seguro Um, si la so if RPL you're es not algo que sure ya if se utiliza en tu RPL is contexto, something being used algunos in ejemplos your podrían ser context, útiles. some examples La might help. RPL se So utiliza cuando un estudiante RPL se is transfiere a utilised nivel when a nacional student o transfers internacional entre nationally programas de or educación de internationally partería previos between al servicio, pre-service como dije midwifery anteriormente. education programs, as A I veces said también se before. utiliza como But it's criterio de also used admisión sometimes as a complementario para parteras supplementary admission asociadas, como en criteria los for midwifery aprendizajes y associates, cursos such as condensados, apprenticeships or como se comprehensive analizará más courses, adelante en el which estudio de Patty caso de Stan are Pakistán. going to explain shortly. Los semestres We then have 0 o 0 cursos de semesters estudio for de acceso a access to la healthcare atención médica study mediante los courses, cuales se puede whereby realizar un additional aprendizaje formal formal learning para can be garantizar que undertaken un to ensure solicitante an cumpla con los applicant criterios meets de the admisión. admission criteria of a La program. ICM se centra And principalmente en la ICM RPL para primarily la formación focusing de on parteras RPL for previa al servicio, pre-service pero midwifery existen education, oportunidades para su but there are aplicación en opportunities for programas bridging puente entre programs profesiones y between professions países, or que countries, es que which el the estudio case de study caso de Canadá companion will analizará en más discuss in detalle. detail. Next slide, please. So, recognition of prior learning El is called reconocimiento de differently aprendizaje in countries previo and recibe contexts distintos and nombres programs. en So distintos if you're not contextos y sure países. Si already no if estás RPL is seguro something that you're de si used el to using, conocimiento de then aprendizaje maybe previo es these algo que ya se alternative utiliza en tu names might contexto, help. la lista de It's not nombres alternativos an también puede exhaustive list on ayudarlo the a slide at aclararlo. all. Esta no es una But lista completa, pero all of them incluye include algunos the procesos que principles of se utilizan a RPL. nivel So we have mundial, things like basados en los assessment of principios del prior reconocimiento de experiential aprendizaje learning, previo. or APEL, Entre ellos se incluyen la prior evaluación del learning assessment aprendizaje and recognition, experiencial and previo validation of o non-formal and APEL, informal la learning, evaluación del and aprendizaje advanced previo standing o is PLA, also la a term used evaluación y which includes reconocimiento del some aprendizaje aspects of previo recognition o of prior learning. PLAR, entre So otros. next slide, please, Bruna. So we're Ahora te now toca a going ti to ask participar. you to be involved. Puedes I'm poner la hoping that we can respuesta en el post chat. in the chat also the link to this. Nos gustaría So saber we'd love to know qué título what do utilizas you call para el recognition of reconocimiento prior de learning aprendizaje in previo your en tu setting, contexto o because en tu I país. think the list I shared Quizás la isn't terminología que yo esté utilizando aquí necessarily no sea la consistent with what misma you're doing. que ustedes utilizan en sus So there's países. a chat, Entonces, ya sea there's en a el link chat in the chat, o a or través you can del use the code at código the top QR, on the Mentimeter website, pueden or proveer scan la the QR respuesta. code También lo pueden and hacer en just la write in plataforma what Mentimeter. name you're using Entonces, for the respondan esta process of pregunta. ¿Qué recognition of título o prior qué learning palabra in your utilizas para el context. reconocimiento de aprendizaje previo en tu país? RPL and APEL. And then also think of that if Si you're no not utilizan using este it, then maybe término, not también pueden because lots of avisarnos. people that have been using Utilizan recognition of una learning palabra bridging, en like inglés que se Philip llama and Liz. bridging o crear Yeah, puentes. APEL. Fantastic. Well, it's great to see Me that there's encanta lots ver of que muchas overlap, that personas ya lots of están people are using utilizando recognition el of prior término learning. reconocimiento de aprendizaje previo. Apprenticeships, yes, fantastic example of apprenticeships, a way that we're able to move people from midwifery associate El positions to aprendizaje midwife también se positions. utiliza, ok, Yeah, muy great. bien. Pueden So seguir you can añadiendo continue to más al add things to the Mentimeter Mentimeter o or también al even chat into the si hay algún chat otro box if término que there's ustedes other utilicen en phrases sus that you're países. using. But next slide, please, Bruna. Thank you. Ahora voy a hablar brevemente I'm going sobre to los talk now beneficios briefly de about what RPL para benefits of la educación recognition en of prior partería. learning for En midwifery primer lugar, education are. RPL proporciona So un firstly, mecanismo para RPL que las provides a personas que no mechanism podían for people acceder who would not be a able to programas de access educación en partería pre-service previos midwifery al servicio education programs basados en criterios de based on educación formal formal education accedan a los criteria, programas, and this incluidos los includes asociados en midwifery partería.
Para los For asociados en midwifery partería en associates, particular, pero también para algunos especially, otros but for some solicitantes, other applicants RPL too, optimiza un healthcare programa de educación en optimizes a partería, midwifery ya sea education agregando program. componentes So we como un might add semestre cero supplements para such as a garantizar que zero las semester habilidades en, por to ejemplo, ensure matemáticas skills, sean for adecuadas example, para que los mathematics are estudiantes estén adequate, bien preparados para el students are well estudio o prepared for reduciendo study, la duración de un or programa, by ya reducing que the los duration of the solicitantes program ya han as alcanzado applicants algunos have objetivos already de achieved aprendizaje a certain través del outcomes through aprendizaje higher learning. previo. Además, Additionally, si los candidatos ya applicants tienen already have experiencia previa en experience salud of reproductiva, sexual and reproductive health. se It's prevé que tengan anticipated that más they're more posibilidades de likely to permanecer en remain la in the profesión profession una once vez they're que se registered registren as a como midwife. And this matronas. is Esto es especially especialmente important importante en in las comunidades underserved and marginadas o marginalized desfavorecidas, communities where donde las midwives from that parteras de esa community comunidad tienen más probabilidades de are then supported permanecer. to remain there. So next slide, please. También es beneficioso The también es benefit of beneficiosa la RPL RPL como is a herramienta para tool la for justicia social social. justice. So Como as this muestra esta slide shows, in diapositiva, en comunidades marginalized and marginadas y underserved desatendidas, communities where donde el access to acceso a la formal educación formal puede education ser is limited limitado y donde and los where programas de educación de full-service partería midwifery previa al servicio education solo tienen la programs educación have only formal como formal criterio de education admisión, as the admission esto limita el criteria. acceso a This aquellas que limits desean ser access to parteras those de who esa are desiring comunidad. to be a midwife Eso quiere decir from that que menos community, meaning parteras there's de las fewer necesarias en una comunidad midwives in the community dan and como results are resultado poor peores outcomes. resultados en materia de But salud when sexual, recognition of reproductiva, higher materna, learning is neonatal y applied, adolescente. Sin community members with a embargo, cuando se desire to be a aplica la midwife RPL, who will los likely miembros de la have comunidad informal que desean ser education and parteras, que extensive probablemente tendrán experience in educación childbirth informal y grace, amplia there is a experiencia en la prestación de mechanism for the servicios de salud education of sexual, midwife reproductiva, neonatal to e subsequently infantil, improve outcomes tienen for un women and mecanismo newborns para in formarse como marginalized and parteras y underserved posteriormente mejorar los communities. resultados para las mujeres. So now I've spent some time Ahora que introducing he the dedicado un concept of tiempo a RPL presentar el and why it's a concepto de benefit, RPL y por I qué es want to look at a beneficioso couple para of la case educación en studies partería, before moving on to analizaremos un consider par de casos benefits. prácticos antes So de pasar a next slide, considerar las please. mejores prácticas. Ahora quisiera presentar a Now I'm la going to doctora introduce Mariam Dr. Mariam Sarfaz Sarfaz from the Ministry de of Health of Pakistán y a la Pakistan and doctora Dr. Naila Naila Yasmin de Yasmin from UNFPA UNFPA de Pakistan Pakistán. to present how Gracias, les paso la RPL is palabra. being used. Over to you. Muchísimas gracias, Steph. Thank you very much, Y Steph Amy también and por darnos este Amy, espacio for para giving us hablar this sobre platform esto y to discuss presentar and el present the reconocimiento de clinical aprendizaje trial previo en approach we Pakistán. are taking in Pakistan. If you can please, if I can have the next slide, please. And Para yes, darles un so poco más just de to set a little bit contexto, of a yo veo que hay context, personas de yeah, I diferentes see países aquí. people from very many Pakistán es un countries país here. muy grande, tenemos una Pakistan is a población large enorme. country. We have a huge Aquí pueden ver population. los You números en la can see the diapositiva. numbers on this slide. And we're also devolved, and the También el government that gobierno we es have is devolved and descentralizado. decentralized. Tenemos We una have a tasa de very high crecimiento growth muy rate. We alto, have 6 seen millones around de 6 nacimientos al million año. births per year. And También along with that, tenemos we also have a una high alta maternal mortalidad mortality materna y and an infant neonatal mortality rate, mainly because of por falta de lack of servicios de midwifery partería en el services or país. compromised midwifery services in the country. Next slide, please. So, Aquí tenemos some algunos little bit of números de nuestro país. statistics Tenemos about una our tasa country. de natalidad High birth alta, una rate, tasa de high fecundidad total alta fertility rate, también. resulting in very many births happening across Esto the se da en casi country todas las and all the regiones. Tenemos regions. también We also have high una tasa maternal de mortalidad mortality, infantil and muy just to alta. complicate things, we have another problem that we have nearly 70% of the births attended by a skilled birth attendant or in a facility. Because Tenemos that's casi where 70% we de los prevent partos the asistidos mortality por and also profesionales de we la improve salud, the porque esto fertility ayuda rate. a bajar la mortalidad Next slide, infantil. please. Um, so to really look at the Para issue pensar of sobre nuestra why we are inversión y por qué investing estamos now and pensando en focusing el on reconocimiento de aprendizaje education, previo para prior las learning, especially matronas, for midwives, is coming up esto from viene the de issue nuestra of our crisis de crisis of personal de salud en el workforce in the país. country. We have medical and veterinary and Tenemos allied health professional colleges who are producing these exams universidades globally, que proveen esta but educación, there pero are hay two dos problems. problemas. One, Primero, the production la quantity is not oferta enough to meet no the es growing needs suficiente in the para la country. And demanda. Y second, segundo, a muchos lot de of los our doctores y children or enfermeras se doctors mudan a otros are moving países to other countries because porque hay mucha there is migración de skilled worker trabajadores migration going on y hay and una gran demanda very en high muchos demand países for nursing desarrollados. in Y many of those entonces esto countries hace con que that muchas they can enfermeras se depend vayan on del nurses. país. If I can just draw your attention to one fact that we have the production
ratios La are also producción skewed in también es our diferente en country. nuestro We país. have Tenemos 4 4 doctors to 1 nurse, doctores para which una is a enfermera y ratio lo opposite to that opuesto which is es lo recommended by the recomendado International por Standard of organizaciones Deviation or whichever internacionales. organization you look at. If I can draw your En attention to cuanto a the las nurses, enfermeras, lady health visitors, tenemos or una associate asociación en midwives and Pakistán. midwives in Pakistan. Tenemos We have 141.000 registered in the country, registradas, pero but we need necesitamos at least 760.000 students trabajando en el working in the país para la country población que for tenemos the en Pakistán. population and the need and the demand we have right now. If I can have the next slide, please. Our issue is mainly El problema the lady principal health es que la visitor in our Lady Health country. Visitor The o associate LHV en midwife nuestro is why she's país, called the lady health visitor, or tenemos the community midwife. matronas de They're comunidad, matronas minuscule at the very registradas. Ven que academically estos level, números but son we muy need them to pequeños, como be lo ven en la effective pantalla. and not drop out from the health workforce. So keeping Cuando that pensamos en in esto, mind, empezamos a trabajar we've started working en 3 with diferentes at niveles. 3 different levels. Next slide, please. En estos niveles These se three incluye la levels educación, include liderazgo education, y training, gobierno the leadership and the y governance, programas de and they puente. include bridging En cuanto a programs. la In educación, terms of education, we have creamos un introduced programa de the partería en Bachelors of Midwifery Pakistán que program in que es Pakistan. It is reconocido por nuestra comisión, recognized by Alta our Comisión Higher de Education Educación. Commission. It has been Tiene based sus upon the technical competencias core competencies con base en la ICM from the 2019. ICM 2019. If I can have the next slide, please. En cuanto al liderazgo, In gobernanza terms y of regulación en leadership, Pakistán governance, and regulation in para la Pakistan for nursing partería, and hasta el año midwifery, we used to pasado en have, Pakistán till teníamos last un year, we had consejo the de Pakistan enfermería Nursing Council, which que was era also regulador administering and para las evaluating matronas, advices pero from the este midwives. año, a But través de earlier this un year, acto del through an act of Parlamento, Parliament, this organization, this regulatory se body, was renombró renamed as este the consejo Pakistan para Nursing incluir a la Standards partería. Council, with a whole setup and a Así tenemos structure, una governance estructura structure para la in educación place de la for partería midwifery y la education and calidad y services regulación. quality and regulation. En cuanto a We educación, have, tenemos in dos terms tipos of de education, programas. we have 2 main types of Uno es un programs programa de going on. 2 años que está One is the enfocado 2-year en el program, which is desarrollo focused de on matronas development of auxiliares associate midwives y para and for proveer servicios provision of esenciales de the salud. essential Y luego healthcare tenemos un services. programa de And the 4 other is the años, que es 4-year un program, título which is a completo comprehensive degree con program offering estudios más advanced avanzados. care. En In cuanto a terms of en los the programas de bridging bridging o de program, puente, this is estos se han something which is being desarrollado developed para for facilitar la allowing or reentrada facilitating the de re-entry matronas of asistentes associate a los midwives programas to y the para bachelor's hacerlas program más and to make them em, more productive and build productivas their y para que trabajen years más of años experience en in la the profesión. ministry. And También estamos other trabajando en un things we are programa working de on in terms puente of, again, a con bridging la program is the educación, Higher con la Education Alta Commission. Comisión de I will Educación. hand Le over paso la to palabra a la doctora Dr. Naila. Naila on the next slide. So if I can have the next slide, please. La doctora Naila ahora les va a So Dr. comentar Naila, over to you for the esta continuous diapositiva professional development and career pathway. en cuanto a lo que ven en la Okay, pantalla. thank you so much, Dr. Mariam Muchas and thank you, gracias. Hakim. So, for this BS Midwifery program and overall for the midwifery as associate El midwife, desarrollo continuous continuo professional development es was algo que se going lleva a on, cabo en but it Pakistán, is in pero bits and es pieces. un poco, tiene Some muchas of the brechas. donor funding or through government funding, these trainings were conducted. Pero en el But último año in the last year, we have desarrollamos un plan developed a continuous continuo de professional development desarrollo. plan where we have taken the technical support from Bangladesh University, Australia as well. So now this CPD for the midwifery tutors is going on for the implementation, and these have different multiple steps. And we have Aquí finished vemos 2 a 3 two or pasos three en la steps here. pantalla. It is Empezamos recently recientemente started. la The implementación. implementation of CPD is recently started. So one thing Estamos that mejorando which las I enhanced habilidades y skills is capacidades the knowledge of the de los this tutores de midwifery partería, porque tutors, también tenemos un because we have a reto, challenge as porque well hay of una the falta de las shortage competencias. and the competencies of the tutors. So with at least for the CPD, Entonces, para el which we have desarrollo started, is profesional at least the knowledge continuo, and necesitamos estas competencies which is competencias that mejoradas that can para be los enhanced tutores for de the midwifery partería. tutors that can cope with the for the associate midwife as well as for the BS midwifery program as well.
As BS Midwifery, we have started recently. Entonces, con este So, along DPC with también this estamos CPD, we are trabajando also con el working on Career the career Pathway. pathway so that Ya son the parte del BS sistema de midwifery are salud already part of the health system, y and tienen they have the rules and regulaciones y regulations, estructura del their job trabajo. structure and everything for the BS midwifery. With the ministry and with the departments, with the authorities, with the regulatory body, the career El pathway is Pathway also se started creó with, so para que that puedan ser they can parte be mainstreamed de la fuerza laboral. after their completion of their graduation, and Hay they have diferentes pathways multiple pathways in that, maybe on en the cuanto a la education educación, side, management gestión side, as well as on the primary, y otras áreas secondary, también. or tertiary level care facilities for the BS midwifery, and also Para for las the associate midwives, the matronas career asociadas pathway is también also existe given este along pathway. with the education towards the BS midwifery. So, Otro another point punto which es la is escala. Hay scale una up of the necesidad en midwifery. nuestro Yes, there is a país de need aumentar la in our cantidad de country that matronas we have the competent, y educar a más well-educated matronas para que se midwives. puedan So, unir a la fuerza laboral. El gobierno government está is also trabajando thinking para on and aumentar going to scale el up número of de the midwifery matronas en todas las provincias del país. in all of the provinces, to start with, and Tenemos with the productive colaboradores de partners and the donors and donor desarrollo y la agencies for that as UNFPA well. como So, next slide, colaboradores please. también. So, the picture here is the first batch of the BS midwifery we Aquí en have la in pantalla ven Pakistan. el Marco Nacional de So, for Cualificaciones de the Pakistán this 2015 de la qualification Comisión de framework Educación from the Superior higher de, education for de this graduation Pakistán. program is Aquí like the vemos competencies we el have, the number of modelo credit curricular hours, de the duration of the partería, la program, progresión de la práctica semesters, and básica de total partería para semesters, and then the graduarse courses per semester, en and all los those. siguientes So, puntos this que is ven the slide en we la have for diapositiva. both things, for the competencies as well as for the requirements and the criteria. Next slide. I think Muchas this is the gracias. last slide from our side. Thank you. Muchas gracias, Naila y Mariam. Thank you Es un so much, placer Naila and escuchar Mariam. So great sobre to el hear about reconocimiento the del aprendizaje British previo prior en learning Pakistán. process in place Si in alguien tiene Pakistan. alguna pregunta If para anyone Naila has o any Mariam, las pueden questions for poner en Naila or Mariam, you can put them en in the las question and preguntas y answer tab respuestas at the bottom, and we en can Zoom. come to them Ahora at le the end. paso la palabra And I'm a now going to Jane hand over Wines, que es to profesora Jane de Wines, partería de la lecturer, Universidad de Columbia Británica en University of Canadá, British para que Columbia in presente cómo se Canada, está to utilizando el hear programa de about how formación RPM is profesional en working partería. there. Over to you. Thanks. So, as we said, I'm the lead for the Internationally Educated Bueno, ya me Obstetrician Program presentaron. Yo in trabajo en la Universidad Columbia, which is an de British orientation course Columbia, for de la Columbia midwives Británica. that are immigrating to Canada. I'll give you a little background on Les the voy a dar un course poco de before talking about contexto. the RPL to give some context. No So, importa as you're aware, dónde, an internationally en qué educated lugar de midwife Canadá quiera wanting trabajar in una Canada partera, will tendrá have que to pass an realizar un programa de orientation body of work orientación o de to assess the transición. midwife's knowledge and clinical skills, orientate them to our model and scope of midwifery, and help prepare them to take on a primary provider care role. Upon Nuestro completion, curso the evalúa midwife el can conocimiento y apply las for habilidades registration with the clínicas de una regulatory college of partera, GC, las and orienta they can hacia then nuestro practice modelo y midwifery alcance de locally. partería. Next slide, please. El modelo de atención es bastante Enabling diferente en model of muchos care is países. quite Las unique. parteras son Unlike many proveedoras de countries, in atención our society, primaria unfortunately, autónomos que we're actúan part of the bajo su propia University Faculty of autoridad. Medicine and Se our medical espera que staff in this course. proporcionemos una atención Midwives basada en work in evidencia, community clinics principalmente en alongside pequeños care grupos de providers in small parteras. groups of Estos up to 10 pequeños grupos midwives. tendrán una carga All de care trabajo de from parent or clientes patient o journey is pacientes y represented by brindarán una protocol continuidad de is atención desde la provided by a midwife concepción or hasta las nurse. 6 semanas When they go into posteriores al labor, parto they will have a midwife de who cada manages pre and cliente. postpartum. Una vez que All care is alguien reserva evidence-informed and can atención, tendrá customize todas sus citas clinical birth prenatales en strategy la and clínica decision-making. comunitaria. This includes place of birth, so midwives must be confident in providing home births. The level of autonomy Verán and que la misma responsibility partera o is at the parteras same durante level todo as el having a verán doctor, a la and misma many partera o international parteras durante midwives todo el can make, embarazo as y well as online posparto. informed choice decisions, new and challenging. Next slide, please. El programa se divide en 3 So the program is semestres. divided En into el 3 primer phases. semestre, las In parteras term pueden 1, unirse desde midwives cualquier can parte join del a mundo y once weekly participar en or una clase hourly semanal de course within Zoom de UMR. 4 horas. We use Utilizando case estudio de studies to casos learn para about the role and aprender, scope of the midwife in utilizamos Canada estudio de and across casos para different aprender different sobre el clinical papel y el pathways and alcance de la systems of partera care. en Canadá. También We have abordamos several online las modules diferencias en las completed with essays directrices and exams to clínicas y take, los sistemas de which all atención. amount to about an extra Tenemos 10 to varios 20 hours módulos of en homework línea per week. para completar In term 2, the y midwife will ensayos focus y in Vancouver exámenes for their que se pueden intensive. llevar a cabo. During this Esto time, we're equivale a increasing unas basic 10 a skills 20 and horas awareness. extras For de example, tarea traditional por midwives are semana. quite En el secure segundo about their trimestre, specific todas las role or parteras prescribe se the right unirán range of work. a nosotros en They also take a Vancouver para sus comprehensive cursos exam, intensivos. an objective Durante competency este based momento, exam, or repasamos OSCE, algunas on clinical habilidades y skills teorías and knowledge of básicas. our model.
Por ejemplo, no todas las parteras del mundo suturan, apoyan el parto activo o prescriben una amplia gama de medicamentos. En el tercer trimestre, las parteras se incorporan a un consultorio comunitario de obstetricia durante 13 a 20 semanas. Allí se sumergen verdaderamente en la partería canadiense y deben demostrar que pueden trabajar al menos al nivel de una partera principiante. Logramos esto mediante un proceso de evaluación riguroso. Se comienza con la solicitud en línea, donde las parteras deben describir toda su educación relevante y experiencia clínica. Les pedimos declaraciones sobre su proceso educativo, su filosofía de atención y un poco sobre su carrera como parteras. Luego enviarán los formularios de verificación a sus escuelas, árbitros y autoridades reguladoras y luego pagarán su tarifa de evaluación. Para cada evaluación de expediente contamos con 2 evaluadores capacitados que revisan la solicitud y luego el responsable del curso revisa el expediente y los informes de evaluación. En ocasiones, los evaluadores solicitarán más pruebas que el solicitante deberá presentar antes de que la solicitud pase a la siguiente etapa. El proceso de evaluación también verifica la autenticidad de las reclamaciones y los documentos. Los evaluadores verifican que los plazos tengan sentido. Por ejemplo, afirman haber tenido muchos más nacimientos de los que normalmente se esperaría de una partera en su entorno. Afirman que brindan una atención que no sería común en su jurisdicción. La entrevista se lleva a cabo en Zoom y suele durar unas 2 horas. Solo entrevistamos a los mejores candidatos para elegir a los 16 finalistas. Los entrevistadores son el director del curso y la otra partera, que suele ser otra partera con formación internacional, que cuando sea posible tiene antecedentes similares a los del solicitante. Hacemos preguntas clínicas buscando conocimientos teóricos básicos sólidos, pensamiento crítico y habilidades de gestión clínica. También les preguntamos por qué quieren inmigrar y qué preparación han hecho hasta ahora. Para evaluar la elegibilidad, revisamos cada programa de educación en partería que la partera haya tomado. Necesitamos información sobre la cualificación primaria para poder evaluar lo siguiente. La institución estaba acreditada y reconocida en el país donde se ofrecía. ¿Quiénes forman el profesorado? ¿Dónde se han formado y cuál es su experiencia? Por ejemplo, hay escuelas que hemos revisado donde solo hay 2 o 3 profesores, todos ellos graduados del programa que ahora enseña, y que no parecen tener calificaciones educativas o experiencia fuera del programa. Esto sería para nosotros una bandera de preocupación. A continuación, analizamos el programa. ¿Cuántas horas de práctica clínica y teórica hay? Es una titulación de posgrado en enfermería. Nuestras directrices actuales en realidad difieren de las directrices de la ICM y las revisaremos el próximo año. Al revisar el currículo, debemos ver que haya competencias y resultados claramente definidos. Debe cubrir todos los aspectos de la atención durante el embarazo y el posparto para la madre y el bebé y enseñar que la atención se brinda bajo su propia responsabilidad y que no se trata de partería. Debe existir un buen marco que vincule la teoría con la práctica. Las prácticas clínicas supervisadas deben realizarse en una jurisdicción regulada. Y también analizamos cómo se obtienen los preceptores clínicos, cómo que los capacita, cómo se los capacita y cómo se los vincula con la escuela. Cuando analizamos los requisitos de práctica clínica, la partera debería haber trabajado al menos 5 de los últimos 10 años o haber recibido su formación recientemente. Deben haber trabajado en un lugar donde la partería es legal y regulada. Tenemos cuidado de verificar todas las experiencias que afirma el solicitante. Los materiales educativos los obtenemos de la escuela o escuelas donde se formó la partera. También necesitamos un informe de World Education Services Canada que puede confirmar la reputación de la institución y evaluar la titulación obtenida en relación con un equivalente canadiense. Para las experiencias clínicas, debemos tener al menos 2 referencias de colegas o gerentes que puedan confirmar el número de partos que la matrona tiene en su institución y las otras tareas clínicas incluidas en su rol. Debemos tener una referencia de empleo clínico actual o del último.
Si las So you parteras may no still cumplen con consider nuestros midwives for criterios, aún programs with podemos both means considerarlas para el separation. programa. Es For posible que tengan example, una a big amplia increase experiencia in clínica fertility o hayan could make realizado further estudios education of superiores en midwifery partería, como or una a master's maestría. degree, for example. Ofrecemos el We examen do como offer una posible examinations vía de for entrada para midwifery exams. algunos. También We also vemos y es see an probable que uptick veamos in más midwives parteras que taking up no access pueden to acceder a los verification documentos de documents. So verificación. this can be because of Esto law puede deberse a una enforcement guerra, or desastres changes, naturales o como which hemos means visto that con the los people need talibanes to obtain en a medical access. Afganistán, These will a then look cambios further at the políticos que appropriate implican que no se biblical puede support acceder a los and documentos o que ya no religious existen. groups may Luego want to buscaremos verify pruebas en otros politically whether ámbitos, there's a como genuine need colegas, for verification. clientes, grupos comunitarios, Our grupos regulator here religiosos emphasizes birth numbers, so o I'm cualquier happy to persona share que this with pueda you now, but we garantizar que se specialize trata in de one una area, partera one area, genuina y con colorectal experiencia midwifery que or se ha NIPT presentado, partners. la This means solicitud. that many En midwives nuestra say they facultad can't se hace obtain the mucho application hincapié in en the el last 2 número de months of when they're due nacimientos, to give número de birth. partos, a diferencia de otros países donde las HCPC has matronas been suelen practiced for a while, especializarse en un although área de Canada tried it a atención. few years ago Aquí and casi has todas las matronas decided to trabajan en todo el maintain that. ámbito. In these circumstances, Muchas the use of parteras tienen funds un for both largo lapso de streams of tiempo entre booking in la Canada solicitud y are la última preparing vez que daughters brindaron to atención return to durante el work parto y el safely in their home nacimiento. country for a few Podría months before ser que returning. hayan estado This can alejadas sometimes de la be práctica por discretionary un and often tiempo mean that o que se clinical hayan people mudado a may need Canadá to hace do a 2 o 3 couple of años y no months hayan of work practicado only being en practiced 5 with de a los midwife últimos because they 10 couldn't años. candidate in other ways. Next slide, please. Estamos viendo un aumento en las We've seen declaraciones increased personales que successful claramente statements están very often written by escritas por artificial inteligencia intelligence. artificial. They contain the Contienen correct todas las background palabras because clave que AI una inteligencia would not artificial see if they consideraría sound que inappropriate queremos to a ver, person pero suenan attending. inapropiadas para la So the persona que la interviewer is the primary solicita. one who Esto no nos da discovers the ninguna statements idea are sobre el false or not, solicitante, salvo que and no also dedicó when we can tiempo a work escribir with su them on propia verification solicitud. and La experience. entrevista es un It's sometimes momento en el que obvious when podemos reading descubrir si la the details of their declaración application fue that the way they escrita por appear uno before mismo viewing o no, documents y may también have cuándo thorough input podemos and profundizar en accuracy su from formación y participants. experiencia. Next slide, please. No importa de dónde venga la So, no matter persona, el how proceso es expensive difícil. the No process solo es gets to be, extremadamente caro, not sino que only también puede is ser un it proceso expensive, bastante but it often largo. can be quite A menudo lengthy. existe un There's conflicto often entre lo que conflict between necesitamos what y lo we que el need and what the solicitante está applicant dispuesto a pays for. conseguir. For Algunas example, personas while no quieren que sus mature or empleadores intermediate sepan birth que están planning, we planeando need up-to-date lo que están records for planeando, current clinical settings pero and debemos experience. tener referencias Because actualizadas en su so much entorno restorative birth físico outcomes actual. get very Debido a disrupted que if they don't read tanto into the depende de la process. misión, los And solicitantes for se those angustian already in mucho si no Canada, son we may know entrevistados that o they'll never work aceptados. as a midwife Para quienes again, ya están or they En need to Canadá, puede retrain significar que again. nunca volverán a For others, trabajar it may como mean parteras education o que syndrome won't be necesitarán fulfilled. volver a So the impact of RPL capacitarse desde el resettlement is principio. huge, Para and this otros, esto process puede is significar absolutely que sus sueños de essential. inmigración no puedan cumplirse. El impacto de la evaluación es Thank you so enorme. much, Jane. Great to hear Muchísimas about the gracias. Me encanta ver el recognition of reconocimiento de prior aprendizaje learning being previo used siendo in the utilizado en program in Canadá. Canada and not just in pre-service midwifery education. So, Les recuerdo que just as a tenemos las reminder, preguntas there's a y question and answer respuestas tab en at the bottom Zoom. of the Pueden screen. hacer preguntas Questions a for any of the nuestros speakers oradores el today día can be de asked, hoy y and we will tendremos have some tiempo para time preguntas y for respuestas Q&A al at the final. end. Um, Y ahora now we've tenemos heard some algunas good prácticas en cuanto practices al regarding reconocimiento del recognition of aprendizaje prior previo en learning in both Pakistán y Canada and Canadá. Pakistan. Quisiera I just wanted comentarles un to poco talk a más sobre little las bit more about what other mejores best prácticas que ya practices we conocemos. know about. Los Um, estándares so globales the para global standards educación for en midwifery partería que education está disponible compendium en nuestra guide, which página is web available on our website, provee provide criterios de recommended selección para selection todos los criteria for aplicantes de all midwifery partería. Esto applicants. incluye So que these puedan include leer that y they can escribir read and write el the idioma national language nacional de or the instrucción, language of ya si instruction es if diferente different del from the idioma national language. nacional, que hayan They completado have cursos successfully completed courses in en relevant temas subjects, relevantes, sciences and que puedan maths, proveer that they can provide pruebas de proof buena of good conducta conduct y through demostrar references buenas and motivaciones demonstrate para ser strong partera. motivation to be a midwife. Pero But RPL when RPL is a es un supplementary criterio criteria, you suplementar, need to entonces have additional best practices. So these might include necesitamos requisitos rigorous and suplementares. individualized assessments of prior learning and Entonces, experience por by ejemplo, la representatives. evaluación So rigurosa, this includes individualizada del aprendizaje y, considerations like an y la individual experiencia previa, review of a la midwifery flexibilidad associate's en scope la of practice, admisión
a programas de formación de partería previa al servicio y consideraciones sociales como la vivienda familiar. No todas las asociadas de partería se van a reconocer a través del reconocimiento de aprendizaje previo. Por eso hace falta tener esta evaluación. Como se demostró en el estudio de caso de Canadá, cada persona debe considerarse individualmente. Se necesita flexibilidad en la admisión a programas de educación previa al servicio de partería para permitir que la RPL sea un criterio de admisión, como programas diseñados para facilitar semestre cero
Podemos course or tener a bit también longer. múltiples We can have multiple puntos de entry ingreso points y and duraciones de alter cursos course modificados, durations, como se like was demostró en el demonstrated estudio in de caso de Pakistan. Pakistán. And we También then also necesitamos need to research consideraciones your sociales como la considerations. vivienda So familiar. many Muchos applicants via the solicitantes que recognition of se prior learning acogen a route la will vía have de la caring RPL tendrán responsibilities. responsabilidades de They'll be cuidado required to y se les pida relocate que temporarily se les during their pedirá que se educational plan. trasladen So temporalmente provision durante su of programa relocation educativo. grants and La housing concesión de that support subvenciones para la reubicación y students la meaning young vivienda children les will permitirá ensure these traer a sus applicants hijos remain on pequeños y course. garantizará que estos solicitantes permanezcan en el Next programa. slide, please. So Ahora que now ya you saben know qué es la what RPL, recognition of nos prior gustaría learning is. saber si lo We están would love to utilizando know, are en you su using it entorno. in your setting? So hopefully a Creo que panel están link viendo la coming up encuesta en on la the pantalla y screen ahí for pueden you, where votar you can vote sí, using the no panel, o no lo sé. yes, no, or I don't know, as to whether you are using it. Les I'll voy a give dar you un just minuto. a minute or so for people to complete. Great. It's great to see that there seems to Muy definitely bien, me encanta ver las be a respuestas y ver really que good muchos de proportion ustedes of sí people que already la using están it. I'm utilizando. hoping this means there's lots of experts. We're starting to slow down a bit, Voy a so I'm pasar a going la to move próxima on to the encuesta. next poll, please, Bruna. Steph, ¿quieres compartir los resultados de esta encuesta? Yes, please. Voy a compartir aquí los resultados con ustedes. Great. Como vemos, 42%, 42% una is the pequeña lowest mayoría de score ustedes that out of dijeron que the sí. three are Muchas gracias por showing, su but this is really participación. good, and thank you everyone for Próxima responding. encuesta. Okay, next poll. So, we also want to share that we're right at La the ICM beginning está as al an comienzo de su organisation proceso para of proporcionar providing orientación guidance sobre on RPL recognition of y prior nos learning. gustaría And saber we'd qué like to know orientación what futura future creen que guidance you sería think más would be útil most por parte de helpful la to ICM ICM sobre about RPL en la recognition of educación en prior learning in partería. midwifery Como education. antes, So pueden votar hopefully this utilizando las poll will opciones que show up a tienen list en of la options pantalla. that you can vote on. La pregunta es, ¿qué orientación futura crees que sería más útil por parte de la ICM sobre RPL en la educación en No, partería? can't see it yet. Si eligen otro, pueden matizar su respuesta en el chat. I can't see this one. I can't see what responses people are giving. Okay, I'll end poll now and I'm going to share the results. Thank you. Ahora voy a compartir los resultados. There we are. Un Okay, kit de so herramientas toolkit es is el the número most 1, helpful, luego seminario followed web. by a Muchas notebook. gracias, esto va a ser muy Great, útil thank para you. This will be nosotros. really helpful. Next slide, please, Bruna. So, Para to poder be able crear to las próximas create an guías, excellent esperamos guidance, encontrar we are expertos hoping en to find RPL experts in y recognition of prior compartimos aquí learning, un and we're enlace al sharing que se here puede a link acceder a través del código accessible through the QR QR code o el to a short enlace compartido form en el wherein you chat think you are a an un expert formulario in breve. recognition En of ese prior formulario, si learning. crees You que can eres share your experto o details for us experta en to contact RPL, you puedes for compartir tus consultation in datos the para que nos future. I'll comuniquemos also contigo share para una consulta en el a futuro. code to the form Lo in the pueden hacer chat a in través del case you're chat o able del to use the código QR QR. code. Ahora le And paso la with that, palabra a I'm going to Sally para hand que over presida la to sesión de Sally preguntas y to chair the respuestas. Q&A Gracias. session. Thank you. Gracias, Steph. Thank you, Steph. And perhaps you could just move to the next slide, Bruna. So, there Algunas are some preguntas questions ya that se have been pusieron en el posted Q&A. in the Q&A section, and I can't see at Creo que this también hay point. I algunas think there's preguntas some en el chat. comments also in the Empecemos con el chat, but Q&A. let's start with the Q&A. Yelis And Yalla's nos dice, um,
you're asking Si un if a estudiante student has recibió previously received certificación midwifery training at the high school en level bachillerato, and works as a midwife in a el clinic, conocimiento should the knowledge from this recibido en esta should the knowledge educación obtained debería from this aceptarse education en la be educación accepted in her basic universitaria. education? And since she works as a midwife, can her hours be counted ¿Cómo as se the puede decir, specific number cómo of se puede hours definir cuántas to be horas calculated se utilizarían? in lieu of a suitable course? Creo que me I'm a confunde un little poco bit la confused pregunta. by the question. Yelis, discúlpame. Yellows, my apologies. Si la If persona ya she's es matrona already a registrada registered midwife, and is she then looking to enter y quiere entrar en otro programa de alto another nivel, higher level program, o or is no she es una not a persona ya registered registrada como midwife matrona, pero already, but has had some ha sort of tenido alguna experiencia practice práctica, pero no tiene experience, but calificaciones does not have a prácticas? formal Yo qualification? diría que Because those are two very estas son dos different situaciones muy diferentes. situations. And I'm just imagining, and Jane, please, Naila, quizás quieran Jane or responder esta Naila pregunta may también. want to jump in here. If Pero si la she persona is no es not matrona registrada yet a todavía, registered midwife, pero ha tenido un poco de but she has práctica y had some experiencia, practice and experience, it would debería be ser el up to the programa de partería midwifery que tome la program decisión to make a decision as to whether or de si not ofrecerían they el would offer reconocimiento del any aprendizaje recognition of previo. prior learning. I No creo que sea suspect el that it's caso, pero unlikely, but it would, again, el I think reconocimiento recognition del of prior aprendizaje learning anterior has to be the decision of the tiene que hacerse a educational través de la institution institución, porque ellos because evalúan el they look at their programa, program, conocen they los know the pathways, conocen el pathways, they know the contenido, content, and y they are the ellos son los ones que that pueden could then definir decide qué what van a they will reconocer y qué no. recognize and what they will not recognize. So there isn't a global Entonces no answer hay una to respuesta this global para esta question, pregunta, pero Yellis. espero I que hope te that ayude, helps. Yelis. Sunetra pregunta, ¿solo tenemos capacitación de Have I midwifery partería training desde from el punto government de vista del level gobierno and registered in the Medical y Council of Sri registrados Lanka, en but el we don't Consejo have Médico de nursing Sri Lanca, pero no training? tenemos capacitación de enfermería? What Entonces, can ¿qué we podemos do? hacer? Esta Again, I'm a pregunta me little bit confunde un poco también, confused by disculpen. this question. You've got midwifery, but you don't Tienen have partería, nursing. pero no tienen I'm not enfermería. quite Estoy un poco clear. I'm so confundida. sorry. ¿Alguien Does más anybody else have entendió qué any quiere decir esta pregunta? understanding of what that might Yo me be? pregunto si I mean, tiene I que wonder ver if it's to do, most places de que now en are going muchos towards lugares no necesitan entry la for enfermería y uno PhD puede convertirse nursing. en So partera I'm not directamente. sure No sé si if you're sea esto. asking about the need to have nursing on top of La midwifery, respuesta es then the que answer no for hace me falta ser probably could be enfermera y no, but I matrona think it a la also depends vez. on what your midwifery Entonces, training algunas includes. capacitaciones de And so partería some puede ser que midwifery no incluyan training lo may suficiente not include enough en cuanto a la enfermería. nursing in their midwifery Pero course. creo que So eso I think depende that's mucho. really Yo he dependent, visto and I've programas de todo el looked at mundo y son programs from muy, around muy the world, and they're diferentes. incredibly Es muy variable. So it would be difícil really difficult to say decir que outright hay una that respuesta específica. there's Creo a que one depende del answer. I think programa. that just depends Pero on the no, program. no But hace no, falta ser enfermera you para ser don't need to matrona. be a Gracias, nurse to Jane. be a midwife. Thank you, Jane. Thank you. And Tari then Callejo, Tara seguramente no estoy pronunciando tu nombre I'm so correctamente, sorry, I'm pero sure I'm not pronouncing la that pregunta es, correctly. It's been ¿ha sido difficult to get difícil jobs lograr as conseguir midwife with a diploma, un trabajo con and un now those diploma, programs are no con un longer título de partería? Pero happening. ahora compañeros están dejando de Midwives with producir bachelor's degrees diplomas also para don't matronas yet have oficialmente jobs. There is a lot of sadness y hay regarding una my falta de profession. trabajos en I Etiopía. gather you're in Ethiopia. What is the role of Entonces, ICM ¿cuál es el rol de in la addressing ICM these en lidiar issues? con estos I'm sorry for the problemas? challenges. Look, La respuesta I'm es que lo very siento sorry to hear mucho, that as no, well. I think qué lástima que sea así, es un problema en muchos it's a países. problem in many countries. El ICM, rol de la our ICM es a role nivel really is at global, the tratar global de level, abogar trying to por advocate más inversiones for en la more partería y investment esto in incluye midwifery, más inversión which en la includes more educación de investment in partería. midwifery education. Estamos involucrados We are también en un involved at the trabajo con moment la in a piece of OMS work from the WHO, que se which va is a coming lanzar out now ahora para to trabajar con encourage países para countries to invertir en invest modelos in de midwifery atención de models of care, partería. to build Esto es up the muy midwifery importante profession because it's para so salvar las important vidas de to saving the madres lives of y mothers and niños. babies and ending preventable deaths.
y tratamos de trabajar muy de cerca con we try to work asociaciones closely with sobre los associations países about en their sus issues propios in their own países, pero no hay una countries, respuesta but there fácil is para no esta easy pregunta. answer to this. Y Elis, veo que tienes Elis, otra pregunta, you've got another pero primero question, voy a but I'm pasar just a la going to jump pregunta first down de to una persona anonymous. anónima. I didn't La get what persona dice que no RPL entendió qué is. quiere decir It's RPL. recognition RPL quiere of decir prior reconocimiento de aprendizaje learning. previo. El reconocimiento de aprendizaje So previo en el recognition of prior contexto de learning in un the programa de context of a entrada direct directa entry program puede ser una might matrona be que a midwife who's completó un completed programa a de shorter partería más midwifery corto. Por program. ejemplo, en Pakistán For example, in Pakistan, comentaron they're talking el about trabajo de las Lady health Lady Health visitors who Visitors, completed a que shorter son program than the one they would personas have que tienen now that menos leads to midwifery capacitación que las registration. parteras registradas, Those pero las Lady Lady health Health visitors Visitors pueden might get recibir un some reconocimiento de aprendizaje recognition of anterior prior para learning el título de into the partería. bachelor's degree. So Eso es lo que that quiere kind of decir. thing. Es It's una about, manera de is there a way reconocer to recognize what el individual conocimiento students previo, el aprendizaje bring with previo them, de otras and calificaciones sometimes que from ya han other adquirido qualifications that anteriormente. they have undertaken. Motbang, Motebang pregunta cómo una persona how is que someone who quiere intends to be a midwife convertirse en assessed as a matrona process of RPL? es evaluado como el proceso de I think, RPL. I'm not sure again, I'm sorry for the misunderstanding, but Creo que el punto I que think the point that queremos we want to make is that every educational hacer hincapié institution es que si una institución may consider having quiere processes tener of un proceso recognition de of prior learning. reconocimiento de Not all of aprendizaje them previo, do, ya as we've vimos que seen no from the todas las polls. instituciones lo ofrecen, But if they do, their pero policy and podrían their crear process and una how they política assess y un it proceso will para la be evaluación y que sean muy very specific to específicos that educational institution. A su institución. O The sea, la idea idea is es to que make sure el that the estudiante student sea is getting reconocido recognized por algo que sea for something that is equivalente equivalent to a something algo that they would que se otherwise be espera que expected la to persona do haga en este in the programa al cual se program. está postulando. And that probably also goes to your other question, Muy bien, Motbang, creo because que esto también again, está it's going to relacionado be a tu otra relevant to pregunta, the es institutions. decir, And as we cuáles son saw los from the two criterios de case evaluación studies, recomendados. two very different approaches to how this is being done. Stephanie y Kate, Stephanie and Kate, is ¿tenemos there alguna anything pregunta en el in chat? the chat that we need to look at? I was just going to come back to the Vamos a question from volver a la Yaniv pregunta in de the Yelis Q&A about there en being cuanto so a many tantos online certificados en certificates línea y and programas programs. en And I línea. think I'm expanding on Para hablar what más you de lo said, que ya Sally, which mencionaste, is that Sally, we need to look at these hay que at an evaluarlos de individual forma level, and individual, just as como lo Jane dijo was Jane, describing, going right para back to entender what is cuál the es el content contenido del of this programa. program. And I think it kind of sums up several of the Esto responde a questions, muchas which de is las that preguntas. it may be that a whole Es cadre decir, program nationally is the con same, las like Lady with the Health Lady Visitors, Health por ejemplo, visitors. sabemos So we qué quiere know what decir that eso is. a nivel But nacional when people are en coming with Pakistán, lots of pero a different veces hay aspects of diferentes recognition of prior aspectos learning, que it pueden might ser need to be muy quite an individuales individualized y process, which sabemos que is, es un to your proceso que knowledge, tarda quite mucho time tiempo. consuming. Thank you. Thank you, Steve. And Elsie, I see your comment. I'm not convinced we have a lack of Elsie, veo tu midwives. pregunta que no Many te are convence el stepping away hecho de que because of tengamos una falta de resources matronas. Creo pressures que hay muchas or que se van de returning la if things profesión improve. por Of presiones de course, I think recursos we o por el all trabajo. understand that around the Sabemos world, que las matronas midwives face many enfrentan muchas difficulties in their dificultades. workplaces. And Hablamos sobre as la much falta de as we talk matronas, pero about the también tenemos que hablar shortage, sobre we mejorar las also need to talk about condiciones y el improving the ambiente en el cual conditions and las matronas environment within trabajan which midwives are para que ellas working se so that mantengan they do en su stay in profesión practice y no se and vayan don't de la add profesión to the que ya vemos que shortage hay una falta. that we already Ese es un have. muy buen So punto. a very Gracias. important point. Thank you. I'm going Ahora to voy a close cerrar la this sesión. down now. Muchísimas gracias It's a about 5 todos y o'clock. Thank you todas. so much, Gracias everybody, por su participación. for your Y participation. gracias por sus comentarios And tan thank you for all the positivos que very positive recibimos en el comments chat. that we're getting in the chat. I'm glad Me that you've alegra que hayan enjoyed disfrutado de la sesión. the session. Tendremos Obviously, más we will sesiones be como doing esta el año que more viene. next year. Si If you creen que son do think that you expertos have en expertise RPL, por in favor, RPL, escríbanos. please do get in touch with us.
And I wish you all, Les a deseo very happy, vacaciones holiday muy break. felices. I'd like Muchas to give a gracias a la special thanks to UNFPA UNFPA por la for financiación de este webinar y funding de esta this serie de webinar webinars and que hemos this webinar tenido. series that we have been running. Fue un placer para And nosotros de la it's been a pleasure ICM for us from ICM. participar de estas We're certainly sesiones. keen to do more Esperamos next que year and ustedes también hopefully estén you're all presentes going el año to que viene attend. en las futuras So please do sesiones. have a wonderful break. Disfruten su tiempo libre y nos And we'll vemos see el you in 2025. 2025. Muchísimas So gracias a thank you todos to los all of the participantes, participants and facilitadores, a los facilitators, oradores, the a todos los que speakers, están presentes y también a los everybody, and the intérpretes. translator, Muchísimas gracias. interpreters. Thank you so much. Muchas gracias. Hasta luego. Thank you and goodbye. Thank you. Bye bye.